Hola, muy buenos días, soy Mario Maldonado, son las 7 de la mañana con 2 minutos. Hoy es miércoles 19 de octubre y le voy a tener la información más importante de los temas nacionales, internacionales, políticos y económicos para que esté bien informado. La inseguridad en México no da tregua, a pesar de que la última encuesta nacional de seguridad pública urbana que realiza el INEGI reveló que la percepción de inseguridad bajó 3%. Los delitos de alto impacto continúan subiendo. En el 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a reducir la incidencia delictiva en México. Sin embargo, los datos oficiales muestran lo contrario y se prevé que este sea el sexenio más violento de la historia reciente de México. Le vamos a presentar los detalles de esta encuesta, cuáles son las ciudades donde se percibe mayor inseguridad en el país y donde han aumentado también la violencia, los homicidios dolosos, pero pues sabemos más o menos cuáles son, ¿no? Porque los reportamos aquí todos los días, el caso de Guanajuato y de algunos otros que están sufriendo, padeciendo la violencia prácticamente todos los días. Le vamos a tener toda esta información y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Ya le decía, datos de la encuesta nacional de seguridad pública urbana realizada por el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, revelaron que durante el tercer trimestre del 2022, la percepción de inseguridad en el país disminuyó 3%, pasando de 67.4 a 64.4%. Las ciudades más inseguras del país fueron Fresnillo, Zacatecas en primer lugar, seguido de Irapuato, en Guanajuato, ya le comentaba este estado, Naucalpan en el Estado de México, Zacatecas, Ciudad Obregón, Sonora y Colima son el resto de las ciudades donde se percibe mayor inseguridad según esta encuesta del INEGI. En contraste, las ciudades donde la percepción de inseguridad fue menor, fueron San Pedro Garza García, Nuevo León, el municipio más rico de México, Piedras Negras, Coahuila, Tampico, Tamaulipas, Los Mochis, Sinaloa, así como las alcaldías Benito Juárez y Coajimalpa en la Ciudad de México. Los lugares en donde la población manifestó sentirse más insegura fueron los cajeros automáticos, ya los lugares en específico, los cajeros automáticos localizados en la vía pública, también el transporte público, los bancos, las calles que habitualmente usa, las carreteras del país, los mercados y los parques recreativos. En ese orden es como se fue reflejando el sentir de la gente con respecto a los lugares, en particular donde se siente más inseguro. Sin embargo, y a pesar de que la percepción de seguridad, ya le decía, se redujo 3%, los delitos continúan imparables prácticamente. En los últimos 2 años, los feminicidios, los abusos sexuales y la desaparición forzada incrementaron significativamente. En la siguiente nota le presento todos los detalles. En los últimos 2 años, la población penitenciaria de nuestro país aumentó 13.4% al pasar de 202.337 personas presas en enero de 2020 a 229.621 personas recluidas en agosto de 2022. Sin embargo, los delitos en México continúan al alza. Datos del INEGI señalan que entre el 2020 y 2021, los feminicidios aumentaron 3.2%, el abuso sexual un 23%, la desaparición forzada un 13% y los delitos electorales lo hicieron en un 557%, tan solo en el proceso electoral del año pasado. Esto ha confirmado que la prisión preventiva oficiosa reestructurada en 2019 no garantiza que los delitos disminuyan. En 2021, 1.037 personas fueron ingresadas a diferentes centros penitenciarios del país por feminicidio y 3.540 por abuso sexual. En cuanto a desapariciones forzadas, en 2021 se detuvo a 475 personas. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, el año pasado se reportaron 10.400 personas no localizadas.
Por último, en cuanto a delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del ejército, ingresaron a prisión 10.251 personas, de las cuales el 63% correspondió al delito de portación de armas ilícitas. Jorge Montiel, Heraldo Media Group. Y bueno, desde antes de llegar al poder, Andrés Manuel López Obrador reprochó en varias ocasiones los resultados de inseguridad de los sexenios pasados, el de Enrique Peña Nieto, el de Felipe Calderón. Hoy, a 4 años de su mandato, la situación continúa igual o peor en términos de inseguridad y violencia. Se reduce ligeramente la percepción de inseguridad en el país, en las principales ciudades y estados de la República. Sin embargo, pues algunos delitos siguen en aumento y además de los delitos que son pues a veces una estadística, solamente la contabilidad de cómo se van registrando las denuncias, porque lo que no se denuncia prácticamente pues no queda asentado en los registros públicos y se considera como delito, pero lo que vemos en las calles, en las ciudades, el caso de Fresnillo, Zacatecas, el caso de Irapuato en Guanajuato, por poner dos ejemplos solamente, pues es un estado completamente de violencia y de descomposición, donde se atacan, se pelean los grupos criminales, los grupos rivales, pero también quedan a fuego cruzado muchas veces la población civil. Lo vemos con toda esta estrategia de seguridad que han querido justificar la presencia del ejército en las calles y de las Fuerzas Armadas, la Marina también combatiendo a los criminales, y pasa por lo político, pasa por lo legislativo, se aprueban reformas para llevar hasta el 2028 esta presencia del ejército y de las Fuerzas Armadas en las calles, mientras que en las calles la gente sigue padeciendo la violencia y la inseguridad. Tenemos esta politiquería, como le llama el presidente López Obrador, por su parte el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, diciendo que los gobiernos que no son de Morena, que son de el PAN, sobre todo de Movimiento Ciudadano, pues están incendiados en la violencia y no tienen policías confiables a nivel estatal. Y dice, bueno, también Zacatecas, para que luego no digan que los de Morena no reconocemos que también tenemos estados incendiados. Bueno, Zacatecas es solo uno de ellos. Hay muchos más. El caso de Sonora, por ejemplo, ¿cuántas veces hemos hablado aquí de asuntos importantes que suceden en términos de violencia y de inseguridad en Sonora, que es ahora gobernada ni más ni menos que por el exsecretario de Seguridad Pública o de Seguridad Ciudadana del gobierno del presidente López Obrador, por Alfonso Durazo? En fin, es un asunto que es la gran preocupación y el gran pendiente y reto de este gobierno, y seguramente lo será del siguiente, porque la violencia y la inseguridad hoy están en niveles insostenibles, en niveles altísimos, y vamos a acabar el sexenio, pues sí, lastimosamente como el sexenio más violento y donde mayores homicidios dolosos se cometieron, a pesar de que el de Peña Nieto y el de Calderón también fueron, digamos, impresentables en términos de cómo se ejecutó la estrategia de seguridad. En fin, así las cosas, aunque la percepción haya bajado poquito, muchos delitos siguen subiendo y la percepción en general y lo que le relatamos aquí todos los días,
aunque no queramos, pero es la información, pues es que hay enfrentamientos y violencia en muchas ciudades, en muchos estados de la República Mexicana.